En este video vamos a ver una pequeña introducción de cómo obtener integrales indefinidas de funciones trigonométricas. Y antes de ir al tema de integrales, vamos a recordar un poco qué son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. También se les puede conocer como relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas. Ustedes bien saben que cuando tenemos un triángulo rectángulo, a los lados de ese triángulo rectángulo se les llama de cierta manera. Triángulo rectángulo, recuerden, es aquel triángulo que tiene un ángulo interno de 90 grados o ángulo recto, que es lo mismo, y dos ángulos que miden menos de 90 grados, que son ángulos agudos. El lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Los otros dos lados son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para poder ubicar cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, necesitamos tomar a un ángulo como referencia, a un ángulo de los ángulos agudos. En este caso tomo a ese ángulo y el lado que está opuesto a ese ángulo es el cateto opuesto. Y el lado junto con el que se forma el ángulo con la hipotenusa es el cateto adyacente. Ya que tenemos ubicados los tres lados, a ese ángulo le voy a llamar ángulo alfa. Ahora sí, quedamos que las razones trigonométricas son la relación que existe entre los lados del triángulo rectángulo. Existen 6 razones o funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Se le llaman funciones trigonométricas porque su valor está en función del ángulo que tomamos como referencia. No es lo mismo decir el seno de este ángulo alfa que el seno del otro ángulo agudo. Son valores totalmente diferentes, entonces están en función del ángulo. Es por eso que siempre es necesario que nosotros, junto con la función trigonométrica, escribamos el ángulo del que se está obteniendo esa razón trigonométrica: seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante y cosecante de alfa. Como observación, hay algunos autores que en lugar de sen escriben sin de alfa. Es exactamente lo mismo. También con la tangente, hay algunos autores que ustedes los van a encontrar que dicen tangente de alfa, igual, es exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a obtener el valor de estas funciones trigonométricas? Pues quedamos que son razones o divisiones entre los lados del triángulo rectángulo. Seno. El seno de un ángulo surge de dividir la magnitud o la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras tres funciones, cotangente, secante y cosecante, son recíprocas a las tres primeras. ¿Qué quiere decir que sean recíprocas? Que son su inverso multiplicativo. Por ejemplo, ¿cuál es el número recíproco de 3? El recíproco de 3 es aquel número por el que multiplicado el 3 el resultado me da 1. ¿Cuál es? 1/3. Entonces, si yo tengo 3 entre 1, su recíproco es 1 entre 3, para que multiplicados me den un entero. Otro ejemplo, el recíproco de 2/5. El recíproco de 2/5 es aquel número que al multiplicar por 2/5 el resultado sea 1, que es 5 entre 2. Si se dan cuenta, lo que tengo que hacer para obtener el recíproco es invertir lo que estaba en el denominador, pasarlo al numerador, y lo que estaba en el numerador, pasarlo en el denominador. Lo mismo pasa con las funciones trigonométricas. Función recíproca de tangente es cotangente, entonces si la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es al revés: cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante surge de dividir la longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente, y la cosecante de dividir hipotenusa entre cateto opuesto. Hasta aquí nosotros ya lo sabíamos.
Ahora, en este segundo semestre que vieron geometría y trigonometría, vieron que existen identidades trigonométricas. Estas identidades son igualdades que vinculan a dos funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de x es igual a 1 entre cosecante de x. Quedamos que la cosecante es la recíproca de seno, entonces la cosecante se puede escribir como 1 sobre cosecante de x. El coseno de un ángulo se puede reescribir como 1 sobre secante. La tangente de un ángulo se puede reescribir como 1 entre cotangente o seno entre coseno. La cotangente como coseno entre seno. Y también tenemos otras identidades que es 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante cuadrada de x. 1 más cotangente cuadrada de x es igual a cosecante cuadrada de x. Y por último, seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Antes de avanzar vamos a recordar algunas cuestiones. Para empezar, ¿qué quiere decir eso de tangente cuadrada o secante cuadrada? Recuerden que cuando yo elevo a un exponente una función trigonométrica no la vamos a escribir así. No la vamos a escribir como tangente de x al cubo, por ejemplo. Los exponentes de funciones trigonométricas se escriben aquí, después de la función trigonométrica, para entender que la que está elevada al exponente es la función y no solamente la x. ¿Qué tienen que hacer? Primero calcular tangente de x y ese resultado ahora sí elevarlo al cubo. Otra cuestión que quiero comentarles, cuando ustedes tienen por ejemplo tangente de x al cubo y eso lo van a multiplicar por 3x, no quieran multiplicar este 3x por el x y decir que eso es igual a tangente al cubo de 3x cuadrada. Eso es un error. Esta x tiene un valor junto con la tangente. Todo esto es un valor, no lo puedo modificar. Entonces, cuando está multiplicando algo por una función trigonométrica, el ángulo o el valor del ángulo, que en este caso es x, no lo multiplico por nada. Así se queda, no se puede modificar. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, cuando nosotros vemos una integral, por ejemplo, que yo les diga integral de seno de x entre coseno de x, ustedes se van a dar cuenta que no hay fórmula para integrar seno entre coseno. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando haya una integral que no tenga fórmula directa, lo que tienen que hacer es buscar una identidad que les permita convertir el integrando en algo diferente. En este caso aquí tengo que seno entre coseno es igual a tangente. Entonces yo lo puedo reescribir como integral de tangente de x respecto a x, y aquí sí va a haber fórmula para integrarlo. Para eso es importante que ustedes tengan a la mano sus identidades trigonométricas. En el formulario que yo les compartí están estas 7 identidades trigonométricas, tómenlas en cuenta para realizar sus integrales. Existen 10 fórmulas para integrar funciones trigonométricas, las cuales surgen de las fórmulas de derivación. Por ejemplo, vamos con la fórmula 9. Nosotros ya sabemos que derivada de seno es coseno, entonces ahora nada más cambia. La integral de coseno obviamente va a ser seno. Vamos con la 8. Recuerden, derivada de coseno es menos seno. Entonces ahora de integral de seno va a ser menos coseno. Tengan cuidado, vean que algunos resultados de las funciones o de las fórmulas son negativos. Ese es el principal error que tienen cuando hacen sus integrales, que se les olvida poner el signo negativo y automáticamente cambiando el signo cambia todo su resultado. Tengan cuidado con los signos y aquí están las 10 fórmulas que vamos a estar utilizando. Vamos a iniciar con un ejemplo sencillo para que se vayan familiarizando con el procedimiento. Tenemos integral indefinida de seno de ax respecto a x. Buscamos nuestro integrando es este, entonces en las fórmulas vamos a buscar una en el que el integrando
integrando sea seno de algo. Y aquí está seno de u. Integral de seno de u sería igual a menos coseno de u. ¿Cuánto valdría u aquí? U aquí sería ax. Tenemos que derivar a u para sacar su diferencial. Si x es mi variable, entonces a es una constante. Derivada de constante por x es la constante y como es diferencial multiplico por dx. Esta a no la tengo aquí en mi integral, no hay problema, como es una constante la agrego como a entre a. Esa a que me sobra, entonces la saco como 1 entre a integral de seno de x por a de x. Vean, esta a que está en el denominador es esta a que me sobraba y dejé aquí. Esta a del numerador es la a que necesitaba para completar a de u. Si recuerdan, no puedo aplicar la fórmula si la fórmula no está completa. ¿Qué quiere decir que esté completa? Que si ya tengo a seno de u, entonces ese seno de u tiene que estar multiplicada por du. Ya que está completa, ahora sí, dejo a la constante 1 entre a, abro paréntesis. Va a multiplicar a menos coseno de u. ¿Cuánto vale u? A x más la constante. Ojo, tengan cuidado de recordar poner paréntesis. Si ustedes no ponen paréntesis, aquí parecería que el coseno está restando al 1 entre a. Un resultado así va a estar incorrecto. Recuerden, la constante está multiplicando a la integral. Abro paréntesis para indicar esa multiplicación y hago la multiplicación. Positivo por negativo, negativo. Menos 1 entre a coseno de ax más la constante de integración, que esto podría quedar como menos coseno de ax entre a más la constante. Ojo, otro error común que dicen a entre a se simplifica y entonces nada más queda menos coseno de x. Eso no lo vayan a hacer, recuerden, esa a que está en el numerador indica que el ángulo del coseno es ax y la a que está en el denominador es una cantidad constante que está dividiendo. Coseno de ax es una sola magnitud, no lo puedo separar, no lo puedo modificar. Ese se va a quedar exactamente igual. Solamente que hubiera una a multiplicada aquí, sí se podría simplificar con esta, pero no lo hay, entonces se queda como coseno de ax entre a o menos 1 entre a por coseno de ax. Y ese sería el resultado. Segundo ejemplo, integral indefinida de coseno de teta entre 2 por d teta. Recuerden que la variable puede ser cualquier letra. En este caso, la variable es teta, que es una letra del alfabeto griego. Si se les complica, ya les dije, pueden reescribirlo con x. Sería coseno de x entre 2 por diferencial de x. Si es que así lo entienden mejor, solamente que al último recuerden cambiar las x por la letra teta. Busquen una fórmula en la que el integrando sea coseno de algo. Y la fórmula es esta. Integral indefinida de coseno de u por du. En este caso u sería x entre 2. Acuérdense que si yo separo esto es como si fuera un medio por x. Es más fácil derivar un medio por x que x entre 2, entonces lo voy a dejar como un medio por x. Tengo que calcular a du para ver si está completa en la integral. Derivada de un medio por x es un medio, como es diferencial, es dx. Si se dan cuenta, este un medio no está aquí, entonces lo voy a agregar. ¿De qué manera se agrega? Bueno, lo agrego como un medio, como un 2 en el denominador.
y agrego el 2 del numerador para que sean 2 medios, un entero y no afecte. En este caso, si se dan cuenta, cambia un poco. El 2 que me está sobrando es este, entonces ese 2 es el que voy a sacar fuera de la integral. Multiplico por 2 medios. El 2 que está en el numerador es al que saco y me queda coseno de x entre 2 por 1 medio de x. Este 2 que estaba en el denominador es el que dejé, pero acuérdense que algo en el denominador no se puede quedar solo. Si se queda sin numerador, denominador escribo un 1 y ya está completa la diferencial de u. Ya puedo integrar, dejo al 2 que es mi constante, abro paréntesis. El resultado de integrar coseno de u por diferencial de u es seno de u. ¿Y cuánto vale u? X entre 2 más la constante de integración. Hago la multiplicación, positivo por positivo, positivo. 2 por seno de x entre 2, 2 seno de x entre 2. Recuerden, ese x entre 2 va junto con el seno, entonces no puedo modificarlo ni multiplicarlo por el 2. Y así quedaría el resultado. Ya no hay nada más que hacer. Ese sería mi resultado.